Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y sobre todo, que estén listos para sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales, en las conversaciones de fans y, sin duda alguna, en nuestras propias mentes. Hoy vamos a desentrañar ese misterio que rodea a dos de los nombres más comentados del panorama televisivo actual, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Si han leído bien el título, Hande y Kerem, amigos o algo más? La verdad revelada. Prepárense porque vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, a analizar cada indicio, cada declaración, cada gesto y por supuesto, a considerar la valiosa opinión de ustedes, nuestra increíble comunidad, que siempre tiene algo brillante y perspicaz que aportar. ¿Será que existe algo más allá de la amistad entre estos dos talentosos actores que conquistaron al mundo con su química en pantalla? ¿O es simplemente la magia de la interpretación y la conexión profesional lo que nos hace soñar despiertos? La intriga ha estado a flor de piel durante años, y hoy intentaremos arrojar un poco de luz sobre su enigmática relación. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante debate, si aún no lo han hecho, les invito de corazón, con la mayor de las sinceridades, a que le den a ese botón de *** suscribirse *** y activen la *** campanita *** de notificaciones. Su apoyo es fundamental para nosotros, significa el mundo y nos impulsa a seguir creando contenido que esperemos que disfruten y que les aporte valor. No se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos, porque tenemos muchísimas sorpresas y análisis preparados para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que para muchos se han convertido en sinónimos de éxito arrollador, de talento indiscutible y sobre todo, de una conexión tan palpable que trasciende la pantalla, la ficción y hasta las propias interpretaciones. Desde que protagonizaron juntos la exitosa y aclamada serie turca Senkalkam, su química en pantalla fue instantánea, electrizante, de esas que te hacen gritarle al televisor, suspirar con cada mirada cargada de significado, con cada gesto sutil que parecía decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Y es precisamente esa chispa, esa complicidad tan evidente, tan magnética, la que ha alimentado un sinfín de rumores, especulaciones y debates apasionados a lo largo de los años. ¿Fue todo parte de una actuación magistral, una sincronía perfecta para convencernos de la historia de amor que estaban contando? ¿O se forjó algo genuino, algo real, entre ellos detrás de cámaras, en esos momentos de pausa, en esos largos días de rodaje? Hemos sido testigos de innumerables fotografías y vídeos que circulan por Internet, capturando momentos de ellos juntos. Las vemos en eventos profesionales, alfombras rojas, premiaciones, y también en momentos que parecen más privados, más relajados, compartiendo risas, apoyándose mutuamente. Cada una de estas imágenes es diseccionada por los fans en busca de alguna pista, de alguna señal que revele la naturaleza de su vínculo. Sus interacciones en las redes sociales son un verdadero campo de batalla para los seguidores más fervientes. Cada me gusta, cada comentario, cada historia compartida es analizada con una lupa, buscando significados ocultos, segundas intenciones. ¿Significa todo esto que son simplemente muy buenos amigos y colegas que se aprecian de manera sincera y profunda? ¿O hay un lenguaje secreto, un código cifrado, en esos corazones digitales y en la elección de ciertos emoticonos que sugiere algo más íntimo, algo más allá de la amistad? Recordemos los inicios, cuando la serie apenas despegaba y la audiencia empezaba a enamorarse de sus personajes, Eda y Serkan. Ya desde entonces se notaba una conexión especial, una energía diferente cuando estaban juntos. Se elogiaban mutuamente en entrevistas con una sinceridad palpable, hablaban con admiración del trabajo del otro, destacando sus cualidades profesionales y personales, y era evidente que disfrutaban enormemente de trabajar juntos. Esta buena vibra, esta sintonía, era contagiosa para el espectador y sin duda alguna, se convirtió en uno de los pilares fundamentales del éxito arrollador de Senkalkam. Pero, ¿dónde trazamos la línea, dónde ponemos el límite entre una amistad genuina y profunda y un romance incipiente que podría estar naciendo? A lo largo de las temporadas de la serie y posteriormente en sus vidas profesionales y personales, hemos sido testigos de cómo su relación profesional se intensificaba, cómo se convertían en un dúo inseparable en el mundo del entretenimiento. Pero también, de manera paralela, hemos visto cómo sus vidas personales parecían entrelazarse de alguna manera. Hemos sido testigos de viajes juntos, a menudo por motivos de trabajo pero que parecían extenderse a momentos de
Disfrute personal. Hemos visto celebraciones compartidas, reuniones sociales que los reunían con amigos en común, y esos encuentros casuales, que para los ojos de los fans, siempre parecían mucho más que simples coincidencias. Y es precisamente en este terreno, en el de la especulación, donde nosotros, como observadores y analistas, intentamos descifrar las señales, interpretar los silencios y dar sentido a los indicios. Por un lado, tenemos a quienes defienden con vehemencia la postura de que son solo amigos. Argumentan, y con razón, que la industria del entretenimiento a menudo fomenta este tipo de cercanía y camaradería entre actores, especialmente cuando comparten un éxito tan rotundo y viven experiencias intensas juntos. Las giras de promoción, los eventos de fans, los largos días y noches de filmación, todo esto puede crear lazos fuertes de amistad, de complicidad, de hermandad profesional. Y es completamente cierto, muchos actores que han trabajado juntos en proyectos exitosos mantienen relaciones de amistad sólidas y duraderas a lo largo de sus carreras. La química en pantalla puede ser un reflejo de una gran conexión personal, pero no necesariamente de un romance. Pero por otro lado están aquellos que ven, o quizás prefieren ver, algo más en esa conexión. Las miradas cómplices que parecen durar un instante más de lo estrictamente necesario, los abrazos que transmiten una calidez que va más allá de la cordialidad, las risas espontáneas que suenan a complicidad secreta, a un entendimiento mutuo que solo ellos dos comparten. Los fans más acérrimos, los shippers como se les conoce en el argot de Internet, buscan incansablemente esos indicios en cada aparición pública, en cada entrevista conjunta, en cada historia de Instagram. Y a veces es cierto, la imaginación vuela alto y los detalles más pequeños, una palabra bien elegida, un gesto fugaz, se convierten en pruebas irrefutables en sus mentes de un amor que se esconde a plena vista. Hemos sido testigos de cómo ambos han hablado en innumerables entrevistas sobre su relación. Kerem ha descrito a Hande como una persona increíblemente talentosa, una colega excepcional y una amiga maravillosa. Hande, por su parte, ha expresado repetidamente su admiración por el profesionalismo, la dedicación y la hermosa personalidad de Kerem. Sus palabras siempre han sido positivas, cargadas de respeto, aprecio y cariño mutuo. Sin embargo, nunca han confirmado explícitamente un romance, optando a menudo por respuestas evasivas, diplomáticas o manteniendo la puerta abierta a la ambigüedad. Y es que en el vertiginoso y a veces cruel mundo del espectáculo, la vida privada de las estrellas es un tema tremendamente delicado, y la decisión de compartir o no esos detalles íntimos es y debe ser enteramente suya. Analicemos ahora las posibles razones por las que podrían optar por mantener su relación en un plano más reservado, si es que efectivamente existe algo más allá de la amistad. Una de las hipótesis más plausibles es que podría ser una estrategia consciente para mantener el misterio y el interés en torno a sus figuras públicas. En una era donde todo se comparte de forma instantánea, donde la sobreexposición es la norma, un poco de enigma, un toque de misterio, puede ser un arma poderosa para mantener a la audiencia enganchada, expectante. O quizás, y esta es una razón muy comprensible, simplemente prefieren mantener su relación personal alejada del escrutinio público, protegiendo su privacidad, su espacio y su paz mental. Es totalmente comprensible que, siendo figuras tan expuestas a los medios y al ojo público, deseen conservar ciertos aspectos de su vida en un ámbito íntimo y seguro, lejos de los flashes y los titulares. También hemos de considerar el impacto que una relación confirmada podría tener en sus carreras. El público en muchas ocasiones tiende a idealizar a sus parejas favoritas, a proyectar sus propios deseos y expectativas en ellas. Cualquier controversia, cualquier cambio inesperado en esa dinámica percibida, podría afectar la percepción general que los fans tienen de ellos, e incluso influir en su futuro profesional. Por lo tanto, es muy posible que estén sopesando cuidadosamente los pros y los contras, los beneficios y los riesgos, de hacer pública una posible relación sentimental. Ahora, ¿qué dice la verdad revelada? Si bien es cierto que no tenemos una declaración oficial grabada en piedra que diga, sí, estamos juntos y enamorados, tampoco tenemos una negación rotunda y categórica que cierre definitivamente el debate y disipe todas las dudas. Y es precisamente esa ausencia de una respuesta definitiva, esa zona gris, lo que ha permitido que el misterio persista y que los fans sigan especulando, creando teorías y manteniendo viva la llama de la esperanza y la intriga. En muchas ocasiones hemos sido testigos de cómo ambos se han defendido mutuamente ante las críticas, las polémicas o los ataques infundados que a veces reciben en el mundo virtual. Han mostrado un apoyo incondicional, una lealtad que va más allá de lo estrictamente profesional,
demostrando un vínculo sólido que muchos interpretan como lazos más fuertes que una simple amistad. Y es que cuando alguien está realmente ahí para ti, en los buenos y en los malos momentos, cuando te defiende públicamente, eso dice mucho sobre la profundidad de la relación. Hemos analizado sus apariciones públicas conjuntas, sus comentarios en redes sociales, sus entrevistas. Hemos observado cómo se miran, cómo se ríen juntos, cómo se apoyan en los momentos de mayor presión. Y si bien, como comunicadores y analistas, no podemos afirmar con certeza absoluta y a ciencia cierta que son pareja en el sentido romántico, sí podemos decir, con total convicción, que la conexión entre Ander Zel y Kerem Bürsin es innegable. Hay una química innegable, una complicidad que traspasa la pantalla y un cariño mutuo que se percibe en cada interacción. Ya sea que se trate de una amistad profunda y sincera o de algo más, lo que sí es evidente, palpable y visible para todos, es que se aprecian enormemente, se respetan como profesionales y, sobre todo, se quieren como personas. La verdadera belleza de este tipo de situaciones en el mundo del entretenimiento es que nos permiten a nosotros, como espectadores, como seguidores, como una comunidad apasionada, especular, debatir, crear nuestras propias teorías y disfrutar del proceso de análisis. Y lo más importante es que independientemente de cuál sea la verdad oculta tras las apariencias, su talento, su conexión y la magia que crearon juntos en Senkalkam han forjado un vínculo especial con el público que ha trascendido la pantalla. Su trabajo conjunto ha sido un éxito rotundo, un fenómeno que ha marcado un antes y un después, y esa es la verdadera magia que nos han regalado, un regalo que atesoramos. Así que la gran pregunta que resuena en nuestras mentes, ¿son amigos o algo más? La verdad, queridos amigos míos, quizás solo la conocen ellos dos, y la guardan celosamente. Pero lo que sí sabemos, y eso es innegable, es que esta pareja ha cautivado nuestros corazones, ha generado un debate apasionante que nos ha mantenido pegados a nuestras pantallas y nos ha mantenido expectantes ante cada nueva pista, cada nueva aparición. Y quizás ese es precisamente el encanto de todo esto, el misterio, la posibilidad, la especulación y la profunda admiración que sentimos por dos artistas que, de una forma u otra, han logrado dejar una huella imborrable en la televisión turca y por extensión, en nuestras mentes y corazones. Y ahora es el momento más importante de nuestro análisis, quiero escuchar de ustedes. Ustedes son la parte más vital y enriquecedora de esta comunidad. Su opinión es fundamental para nosotros, nos ayuda a crecer y a mejorar. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen firmemente que son solo amigos muy cercanos, compañeros de profesión con una conexión especial, o ven en sus interacciones señales claras e inequívocas de un romance? ¿Qué momentos, qué gestos, qué declaraciones han llamado más su atención y les han hecho inclinar la balanza hacia una u otra hipótesis? No sean tímidos o suelten todo lo que tienen. Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus perspectivas, sus análisis, sus teorías, y me enriquece muchísimo cada vez que interactuamos. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante este análisis profundo sobre Hande y Kerem, por favor, háganmelo saber con un buen asterisco me gusta asterisco. Su feedback es muy importante para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de la serie, con quienes creen que puedan estar interesados en este fascinante tema, para que todos podamos seguir discutiendo y debatiendo juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de contenido similar y no perderse ninguna de nuestras futuras joyas, denle clic a ese botón de asterisco suscribirse y activen la campanita asterisco. Su apoyo constante es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer inmenso compartir estas reflexiones, estas hipótesis y estas preguntas abiertas con ustedes. Espero que les haya resultado tan entretenido e intrigante como a mí. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas interesantes, más análisis profundos y, quién sabe, quizás con alguna otra revelación o pista inesperada. Hasta la próxima, comunidad.